Manzanares es un modesto obstáculo natural, pero los madrileños han tenido que cruzarlo a lo largo de la historia, ya sea con modernas pasarelas de diseño futurista o con soberbias obras de ingeniería monumental, como este histórico puente de Toledo, que lleva ahí, sobre el Manzanares, casi 300 años. Siguiendo el curso del llamado Aprendiz de Río, hemos llegado sobre el invernadero de la Arganzuela, magnífico exponente de la arquitectura industrial de los años 30. Actualmente alberga hasta 9.000 especies de plantas tropicales y subtropicales, siendo también utilizado como espacio cultural. En la ribera norte encontramos el Parque Tierno Galván, un pedazo de ciudad verde, donde la cúpula del planetario quiere ser puerta de Madrid al cielo. Y desde la cercana Plaza de Legazpi remontamos la calle Delicias hasta la glorieta de Carlos V, más conocida como la Plaza de Atocha. Los automóviles parecen animales asustados que se esconden de nuestro vuelo, al cobijo de una auténtica obra de arte de la arquitectura ferroviaria, la Estación de Atocha. Su gigantesca marquesina de hierro y cristal domina la plaza desde el siglo XIX. Al otro lado de la glorieta, el Centro de Arte Reina Sofía marca el comienzo de otra ciudad, un Madrid del arte. Hace 20 años se inició la profunda restauración del antiguo y ruinoso Hospital de San Carlos. El exterior del nuevo edificio está marcado por sus 3 impactantes torres de ascensores de vidrio y acero. Y aunque hoy nos es imposible, en su interior se pueden admirar algunas de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo. Ascendiendo por el Paseo del Prado, llegamos al segundo vértice del llamado Paseo del Arte, el Museo Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio de Villahermosa. Pero sin duda, el corazón de este triángulo del arte es el Museo del Prado, una de las mejores y más completas pinacotecas del mundo, con más de 9.000 obras. El castillo de Viñuelas parece una hermosa maqueta desde la altura, pero lleva aquí casi 400 años, en medio de este magnífico encinar, hoy espacio protegido por su singular importancia ecológica. El Soto de Viñuelas es uno de los pocos parajes madrileños en los que todavía se pueden ver ciervos salvajes. Atravesándolo, alcanzamos un lugar bien distinto, donde no cabe el sosiego. El Circuito del Jarama, santuario para los amantes de la velocidad y escenario de todo tipo de carreras. Situado junto a la carretera de Burgos, el Jarama comenzó su vida deportiva en 1947. Su recta de tribunas ha sido testigo de la victoria de los grandes ases del motor. Aunque hoy también tienen su hueco otros pilotos no tan legendarios. Contiguo al circuito, descubrimos otro rincón en el que también vemos a gente con ganas de aprender. La velocidad, el ruido y el asfalto dejan paso a la calma, el rumor del campo y la verde hierba, lo que no parece disgustar a los aficionados a este otro deporte. Todavía nos quedan otras ciudades por conocer en esa gran ciudad que es Madrid. Toda España conoce este edificio de la carrera de San Jerónimo,
aunque quizás no sepa que sus leones fueron fundidos con el bronce de cañones capturados en las primeras guerras africanas. Poco más abajo, el Hotel Palace se levantó en 1912 para dotar a Madrid de un hotel digno de una capital europea. Por sus habitaciones han pasado celebridades como Picasso, Buster Keaton, Bruce Springsteen e incluso la espía Mata Hari, que estuvo de incógnito. Frente al hotel, la fuente de Neptuno, el dios de las aguas, parte en dos el Paseo del Prado. Esta famosa avenida recibe este nombre porque aquí se extendía un amplio campo. Lo que hoy es uno de los ejes centrales de Madrid, no hace ni 3 siglos, era el prado en el que finalizaba la villa. Esta plaza se llama hoy Cánovas del Castillo y junto a ella está el obelisco de la Plaza de la Lealtad. Frente a la Bolsa de Madrid recuerda a todos los caídos en la Guerra de Independencia. Nos dirigimos a la silueta más internacionalmente conocida de Madrid, la Puerta de Alcalá. Carlos III quiso conmemorar sus 20 años de reinado con un monumento singular, convocando a este efecto un concurso que ganaría, sin demasiadas sorpresas, Francisco Sabatini, el arquitecto preferido del rey. Sabatini colmó las expectativas del monarca, alumbrando la que es sin duda una obra maestra.